Estamos con uno de los mayores conocedores de este tema en nuestro país, es el economista Julio Gamero. Él es consultor y profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. Julio, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Alessandro. Y Julio, bueno, este tema es interesante, bastante político a veces, pero hay agendas que la gente quizá no está muy enterada al respecto. ¿Cuál es la agenda, desde tu punto de vista, Julio, que se debería plantear para avanzar en las condiciones laborales de los trabajadores de nuestro país? Bueno, creo que a 20 años, ¿no?, de lo que fue la reforma laboral liberal, ¿no?, de comienzos de los 90, después de 20 años se hacía necesario y se esperaba, ¿no?, de que en la propuesta del actual gobierno se recogieran, ¿no?, planteamientos en el sentido de incorporar, ¿no?, elementos de equidad al funcionamiento, ¿no?, del mercado laboral, ya que si bien se ha avanzado en términos de eficiencia, pero en términos de equidad, entendida, ¿no?, como un restablecimiento de equilibrios en capacidades de negociación, tanto del sector laboral como de la mayor regulación también necesaria del Estado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? O sea, ¿qué tendría que darse para que los trabajadores avancen en estos temas de equidad? No, por ejemplo, simplemente permitirles que el ejercicio de la libertad sindical, es decir, facilitarles la constitución de sindicatos. ¿Hoy día está restringida en el país esa libertad sindical? No, o sea, en términos formales está consagrada, ¿no? Pero en términos reales. En términos reales se ha avanzado. ¿No? Se ha avanzado. Yo diría de que hoy día hay una mayor disposición para efectivamente escuchar a la parte laboral y eso se está observando, es decir, el número de organizaciones sindicales está aumentando de a pocos, pero está haciéndolo las negociaciones colectivas. Yeah. Hace 25 años habían 2.000 negociaciones colectivas al año. ¿Y ahora? Ahora que se han recuperado hay 600. 600. Claro, en el momento más bajo eso fue menor de 500, ¿no? ¿No? Y o sea, ese es un primer tema, ¿no? Y que eso se refleja también de que hay un porcentaje bajo, no obstante que se ha recuperado, de trabajadores sindicalizados, ¿no? Hoy día están cerca del 5%. A fines de los 90, comienzos del 2000, ese porcentaje era menor al 3%. Ahora, ahí en relación a la equidad también, Julio, bueno, este tema de la sindicalización es importante, pero hay otro que tiene que ver con la repartición del ingreso en el país, ¿no? Y en los últimos años se ha visto pues que, corrígeme si me equivoco, de la torta de la producción nacional, del PBI, el tema de los salarios se ha mantenido estancado o hasta ha decrecido un poco. Y esto es contradictorio porque si el PBI crece de tal manera, debería haber por lo menos una equiparidad. ¿Ahí cómo podríamos hacer? No, ahí lo que se observa claramente, y si uno analiza la evolución del PBI per cápita versus la evolución de las remuneraciones reales, uno observa que el PBI per cápita crece más que el aumento de los sueldos reales, lo cual está indicando de que algo está pasando, ¿no? Y ese algo está pasando ¿Alguien se lleva más parte de la torta? Claro, de la torta que ha crecido, alguien se está llevando una tajada un poco mayor, ¿no? Ya. Y eso se observa cuando analizamos la distribución del excedente nacional, ¿no? Que efectivamente, incluso controlando el tema del ingreso de los independientes, de los autónomos, lo que se observa es de que en estos años de fuerte crecimiento, del 2006-2007 en adelante, lo que se observa es de que la parte de las utilidades en el Producto Bruto ha aumentado, mientras que la parte de los ingresos de los asalariados públicos y privados y los independientes ha disminuido, ¿no? Entonces eso significa que el crecimiento económico no ha llegado a todos por igual, ¿no? Ahora, ese es el tema más interesante, pero en el que es más difícil avanzar porque no hay manera, o por lo menos en nuestra actualidad política, organizativa de nuestro Estado, en el que uno pueda obligar a quienes ganan mucho pagarles más a sus empleados. Eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? No, para ese efecto hay dos vías, ¿no? Una vía que es la vía de, por ejemplo, de aumentos en el salario mínimo, Ya que está en discusión. Así es. Y la otra es de que facilitar, ¿no?, que se constituyan
sindicatos y que ellos negocien, ¿no?, el convenio colectivo con el empleador, en condiciones, eso sí, de acceso a información, de poder efectivamente llevar ese proceso con todas las garantías del caso, que en nuevos sindicatos, sobre todo, culminado el contrato de los afiliados, no se les renueve ese contrato, y en la práctica eso se constituye en una violación, ¿no?, al ejercicio de la libertad sindical, ¿no? ¿Crees que mañana va a suceder lo que está esperando el país en relación al tramo 2 del sueldo mínimo? ¿Cómo lo ves? Bueno, diferentes voceros del gobierno han señalado de que el segundo tramo se va a dar completo, es decir, que no se va a dar fraccionado. ¿Qué? ¿Quieren fraccionarlo ya? O sea, bueno, el año pasado... Porque se fraccionó los 150 soles iniciales a 75 y 75. Sí. ¿Que había la idea de fraccionar esos 75 también? Habían algunos que señalaban que se podía dar en dos partes, ¿no? ¿No? Podría ser, ¿no? Pero yo creo que sí, que antes de 28 de julio lo van a dar, ¿no? Y además, en términos de posibles impactos, uno observa, a partir de la información del Instituto de Estadística, que desde el último trimestre del año pasado, prácticamente los ingresos medios en todo Lima metropolitana que vienen creciendo a tasas del 11, 12% respecto al año anterior. Entonces, un aumento del salario mínimo en este segundo tramo de los 75 soles es prácticamente cerca de un 12%, con lo cual indicaría de que ese aumento estaría en consonancia con lo que hoy día en el mercado se viene observando, y por esa vía no habría que esperar algún posible efecto adverso, ¿no? Claro, porque siempre que se habla de ese tema se utiliza en el lenguaje en el país este asunto llamado sobrecostos, ¿no? Y yo entiendo que es como esta es una palabra, dos palabras que se utilizan acá. Creo que en otros países este asunto de sobrecostos no existe o se domina de otra manera. Claro, lo que pasa es que ahí se parte de un error conceptual, ¿no? Porque y se le llama incluso costos no salariales o sobrecostos salariales, pero en realidad, por definición, la remuneración del salario es todo lo que el trabajador tiene de disponibilidad para, con su remuneración puede hacer lo que considere, es decir, no tiene limitaciones porque va o no al trabajo, en fin, ¿no? Entonces, si es de libre disposición, es remuneración, es salario. Entonces, por más que yo tenga gratificaciones que son 2 veces al año, puede ser que yo tenga la compensación por tiempo de servicios diferida, pero de todo eso, una vez que yo lo tengo, es de libre disposición, o sea, todo eso es salario. Entonces, decir que las gratificaciones o que el pago de vacaciones son sobrecostos, en realidad, lo que pasa es que se ha trasladado, ¿no?, del lenguaje de la administración de la barrera de acceso, el tema de los sobrecostos, ¿no? Porque si para facilitar la barrera de acceso, en este caso se dice, ¿no?, la barrera de acceso a la formalidad, hay que reducir los sobrecostos para que queden solo los costos, ¿no? Pero en realidad, pues ni las gratificaciones, ni las vacaciones... O sea, ¿tú dirías que ese término está mal usado? No, es mal usado, ¿no? Es mal usado, lo que sería relevante es comparar con cualquier otro país, cuánto es el salario anual.